16 de febrero de 2026. TMZ recibe un mensaje que lo cambia todo. No es otra demanda de rescate. No es otra billetera de Bitcoin. Algo mucho más específico, mucho más perturbador. El remitente afirma que vio personalmente a Nancy Guthrie, viva 5 días antes, y afirma que estaba al sur de la frontera, en México. La nota dice: sé lo que vi hace 5 días al sur de la frontera, y me dijeron que me callara, así que sé quién es. Y definitivamente era Nancy con ellos. Más de una persona involucrada. La misma cuenta de Bitcoin que envió 3 notas de rescate anteriores. Pero esta vez, sin demanda de millones. Solo información. Y una advertencia al FBI para que preste atención antes de que sea demasiado tarde. Durante 17 días, los investigadores le dijeron al público que estaban rastreando cada pista. Dijeron que el caso de Nancy Guthrie era su máxima prioridad absoluta. Pero había un ángulo del que no estaban hablando abiertamente. Una posibilidad que cambia toda la investigación. Porque si Nancy Guthrie fue llevada a través de la frontera internacional hacia México, esto ya no es solo un caso de secuestro. Ahora es un incidente internacional que involucra a un país extranjero donde el secuestro es el tercer crimen más común después del narcotráfico y el homicidio, donde ciudadanos estadounidenses desaparecen cada año y nunca son vistos de nuevo, donde los cárteles operan con impunidad y la aplicación de la ley local a menudo es impotente o cómplice, y donde una mujer de 84 años con movilidad limitada y un marcapasos que requiere monitoreo diario no sobreviviría mucho tiempo sin ayuda. Nancy Ellen Guthrie no fue un objetivo aleatorio. La evidencia ha sugerido eso desde el principio. Tenía 84 años viviendo sola en una casa aislada, en el vecindario de Catalina Foothills, en Tucson, Arizona. La misma casa que había ocupado durante más de 50 años. Su hija es Savannah Guthrie, copresentadora del Today Show de NBC, una de las caras más reconocibles de la televisión matutina estadounidense. Nancy había aparecido en el programa múltiples veces a lo largo de los años, sentada junto a su famosa hija, sonriendo para las cámaras, conocida por millones de espectadores en todo el país. Pero la vida de Nancy estaba definida por más que la celebridad de su hija. En 1988, su esposo Charles murió repentinamente de un ataque al corazón durante un viaje de exploración minera a México. Tenía 49 años. Nancy tenía 46. Su hija menor Savannah tenía apenas 16 años, a punto de comenzar su último año de secundaria. Nancy crió a sus 3 hijos sola después de eso. Trabajó para la Universidad de Arizona, sirviendo como portavoz del Centro Médico Universitario, y más tarde como asociada del vicepresidente de Avance Universitario. Los colegas la describían como alguien que hacía el trabajo alegre y divertido, una líder natural, una persona de integridad. Para 2026, Nancy había estado jubilada durante casi 2 décadas. Era profundamente religiosa, una devota feligresa que nunca faltaba a los servicios. Tenía movilidad limitada y requería medicación cardíaca diaria. Tenía un marcapasos sincronizado con su Apple Watch, y según todos los que la conocían, estaba mentalmente aguda como un clavo. El sheriff del condado de Pima confirmó más tarde que no podía haber caminado 50 yardas por sí misma, pero no tenía ningún deterioro cognitivo en absoluto. No estaba confundida, simplemente no podría haber salido de esa casa por su cuenta, lo que significa que alguien la tomó por la fuerza. La cronología de la última noche de libertad de Nancy Guthrie es inquietantemente precisa.
La noche del 31 de enero de 2026, Nancy asistió a una cena familiar en la casa de su hija Annie en Tucson. Jugaron juegos juntos. Pasaron tiempo de calidad como una familia que siempre había permanecido unida. Aproximadamente a las 9:45 de la noche, Nancy fue dejada en su propia casa en Catalina Foothills. Su familia la vio entrar de manera segura. No tenían absolutamente ninguna razón para sospechar que algo estaba mal. Esa fue la última vez que alguien vio a Nancy Guthrie viva y segura. A la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero, la cámara del timbre de Nancy se desconectó. En ese momento, los investigadores no entendían por qué. A las 2:12 de la madrugada, el software de la cámara detectó una persona en la propiedad, pero no había video disponible porque el dispositivo había sido desactivado. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con sus dispositivos Apple. La señal simplemente se desvaneció. Durante las siguientes 10 horas, la casa de Nancy Guthrie permaneció en completo silencio. A las 11:56 de la mañana, los familiares llegaron a la casa. Nancy no había aparecido para ver un servicio de iglesia en línea en la casa de una amiga. Esto era completamente fuera de carácter. Nancy nunca faltaba a la iglesia. Nunca. Encontraron la puerta principal entreabierta. Encontraron sangre en el porche delantero. Encontraron la billetera y el vehículo de Nancy todavía en la residencia. A las 12:03 de la tarde, la familia llamó al 911 y en cuestión de horas, el departamento del sheriff del condado de Pima entendió que no estaban tratando con un caso estándar de persona desaparecida. Estaban tratando con un secuestro violento o algo peor. Cuando los investigadores procesaron la casa de Nancy, lo que descubrieron fue profundamente perturbador. Había señales de que alguien había manipulado deliberadamente su cámara del timbre. Había sangre en el porche delantero, confirmada más tarde mediante análisis de ADN, como perteneciente a Nancy. Pero durante 9 días agonizantes, eso era todo lo que el público sabía. Se suponía que las imágenes de la cámara del timbre eran inaccesibles. Los investigadores afirmaban que no podían recuperarlas. Entonces, el 10 de febrero, todo cambió. El director del FBI, Kash Patel, publicó 4 imágenes en blanco y negro en las redes sociales. Mostraban una figura acercándose a la puerta principal de Nancy Guthrie la noche que desapareció. La figura llevaba una máscara de esquí, guantes tácticos y llevaba una mochila. Había un arma de fuego en una funda posicionada en su cintura. El FBI había recuperado exitosamente las imágenes después de todo. El intruso había intentado desactivar la cámara completamente, pero no tuvo éxito. Los datos de la memoria buffer del dispositivo habían sido preservados por la desconexión física. Más tarde ese mismo día, el FBI publicó 2 videoclips capturados por el sistema del timbre. Mostraban al individuo enmascarado, colocando su mano enguantada directamente sobre el lente de la cámara. Lo mostraban posicionando plantas del jardín de Nancy frente a la cámara, para bloquear la vista. Lo mostraban permaneciendo en la puerta principal en completa oscuridad. Las imágenes tenían la marca de tiempo de aproximadamente 1:47 de la mañana, el momento exacto en que la cámara se desconectó. 2 días después, el FBI publicó detalles adicionales sobre la apariencia física del sospechoso. Basándose en un análisis cuidadoso de las imágenes recuperadas, estimaron su altura entre 5 pies 9 pulgadas y 5 pies 10 pulgadas, constitución promedio.
vestido completamente de negro. Llevaba una mochila negra Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros. Una marca de etiqueta privada vendida exclusivamente en tiendas Walmart. Por primera vez, los investigadores tenían una descripción física detallada del hombre que se llevó a Nancy Guthrie. Pero todavía no conocían su identidad. Y todavía no sabían dónde habían llevado a Nancy. Pero estaban a punto de recibir información que expandiría dramáticamente el alcance geográfico de su búsqueda. Las notas de rescate comenzaron a llegar a los pocos días de la desaparición de Nancy. La primera nota fue enviada a Colt TV, una afiliada de CBS en Tucson, el 3 de febrero. Exigía un pago por la liberación segura de Nancy. Incluía detalles específicos sobre su hogar y lo que llevaba puesto la noche que desapareció. Los investigadores pidieron que su contenido no se divulgara públicamente para proteger la integridad de la investigación. El mismo día, TMZ reportó haber recibido una supuesta nota de rescate que exigía millones de dólares en criptomoneda Bitcoin. La nota incluía una dirección específica de billetera Bitcoin y una fecha límite firme para el pago. Los investigadores tomaron la comunicación en serio. Los detalles eran demasiado específicos para descartarlos como un engaño. Una nota mencionaba una lámpara de inundación dañada fuera de la casa de Nancy. Otra hacía referencia a un Apple Watch que se creía que Nancy había estado usando esa noche. Pero se estaba desarrollando un problema significativo. Estaban llegando múltiples notas de rescate de fuentes potencialmente diferentes. Y al menos una de ellas fue confirmada como una fabricación completa. El 5 de febrero, un hombre de 42 años de California llamado Derrick Calleja fue arrestado por cargos federales de extorsión. Los fiscales alegaron que se había hecho pasar por el secuestrador de Nancy y había exigido pagos de rescate a la familia Guthrie a través de mensajes de texto y una breve llamada telefónica. No tenía absolutamente ninguna conexión con la desaparición real de Nancy. Era simplemente un criminal oportunista explotando a una familia en crisis para obtener ganancias financieras. La familia Guthrie publicó una declaración en video emocional el 7 de febrero. Savannah Guthrie, sentada entre sus hermanos Annie y Cameron, se dirigió a quien pudiera estar reteniendo a su madre. Savannah dijo que habían recibido los mensajes y que entendían la situación. Suplicó a los captores que devolvieran a su madre para que la familia pudiera celebrar con ella nuevamente. Dijo que esa era la única forma en que cualquiera de ellos tendría paz. Enfatizó que resolver este asunto era extremadamente valioso para la familia y que estaban preparados para pagar lo que se exigiera. La familia estaba ofreciendo públicamente pagar el rescate. Pero necesitaban prueba de que su madre todavía estaba viva. Esa prueba nunca llegó. Una fecha límite de rescate pasó a las 5 de la tarde del 5 de febrero sin contacto. Una segunda fecha límite pasó el 9 de febrero en completo silencio. Los 6 millones de dólares exigidos en Bitcoin nunca fueron transferidos y Nancy Guthrie seguía desaparecida. Entonces llegó la cuarta comunicación. El 16 de febrero, TMZ reportó haber recibido otro mensaje de alguien que afirmaba tener conocimiento directo del paradero de Nancy Guthrie. Esta nota era fundamentalmente diferente de todas las demás. El remitente afirmaba que había visto personalmente a Nancy Guthrie viva solo 5 días antes, al sur de la frontera en México. La redacción exacta de la nota era escalofriante. Sé lo que vi hace 5 días al sur de la frontera, y me dijeron que me callara, así que sé quién es.
y definitivamente era Nancy con ellos. La nota establecía explícitamente que más de una persona estaba involucrada en el secuestro, y fue enviada usando exactamente la misma cuenta de Bitcoin que las 3 comunicaciones de rescate alegadas anteriores. Harvey Levin reportó el desarrollo en TMZ. La nota afirmaba que Nancy había sido llevada a través de la frontera internacional hacia México y que el autor conocía personalmente la identidad de su secuestrador o secuestradores. El autor estaba ofreciendo esta información a cambio de un pago. Pero había una complicación que impedía el contacto directo con las fuerzas del orden. El autor declaraba que tenía una condena por robo de hace 10 años y que este antecedente penal le impedía acercarse al FBI directamente sin arriesgarse a ser arrestado. Levin se ofreció a servir como intermediario entre el autor de la nota y los investigadores federales. Instó al autor a proporcionar pruebas verificables que el FBI pudiera confirmar independientemente. Levin dijo directamente: «Si esto realmente es legítimo, envíenos la información y la pasaremos al FBI de inmediato». Hasta el día de hoy, no se ha proporcionado ninguna verificación por parte del autor de la nota. La afirmación de México permanece completamente no confirmada por ninguna agencia de aplicación de la ley. La ubicación de Nancy Guthrie sigue siendo desconocida, pero la posibilidad de que fuera llevada a México tiene enormes implicaciones para esta investigación. México registró más de 25,000 secuestros solo en 2025, lo que lo convierte en una de las tasas de secuestro más altas del mundo. El estado de Sonora, que limita con Arizona directamente al sur de Tucson, ha visto un aumento dramático en la actividad del cartel y el crimen transfronterizo en los últimos años. Si Nancy fue llevada a México, la jurisdicción del FBI se vuelve significativamente más complicada. Necesitarían cooperación de las autoridades federales mexicanas. Necesitarían coordinar con Interpol y estarían operando en territorio controlado por organizaciones criminales que no tienen respeto por las leyes internacionales. Exagentes de la ATF y expertos en seguridad fronteriza han señalado que llevar a alguien a través de la frontera desde Arizona hacia México es mucho más fácil de lo que la mayoría de los estadounidenses se dan cuenta. Mientras que la seguridad es estricta para las personas que ingresan a Estados Unidos desde México, la dirección opuesta recibe mucho menos escrutinio. Miles de vehículos cruzan hacia el sur a México todos los días con una inspección mínima. Una mujer de 84 años podría estar escondida en un vehículo, incapacitada, posiblemente inconsciente, y ser conducida a través de la frontera sin levantar sospechas inmediatas, especialmente si el cruce ocurrió de noche o durante periodos de alto tráfico, cuando las inspecciones son superficiales en el mejor de los casos. Pero hay problemas significativos con la teoría de México que los investigadores no pueden ignorar. Nancy Guthrie requiere medicación cardíaca diaria para sobrevivir. Tiene un marcapasos que necesita monitoreo profesional. Tiene movilidad extremadamente limitada y no puede caminar sin asistencia. Mantenerla viva en México durante más de 2 semanas requeriría suministros médicos, medicamentos y cuidado continuo. Ese nivel de planificación sugiere que esto no fue un crimen espontáneo. Sugiere que quien se llevó a Nancy se había preparado para un escenario de cautiverio a largo plazo. Sugiere recursos, infraestructura y posiblemente respaldo organizacional. La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie ha movilizado una de las operaciones de aplicación de la ley más grandes en la historia de Arizona. El departamento del sheriff del condado de Pima
está liderando el caso con amplia asistencia del FBI, aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, y múltiples equipos especializados de búsqueda y rescate. Cientos de detectives y agentes federales han sido asignados a la investigación. Se ha establecido un centro de comando de 24 horas, donde docenas de personal procesan las pistas que ingresan del público. Esas pistas ahora suman entre 40,000 y 50,000. El FBI aumentó su recompensa a $100,000 por información que lleve a la recuperación de Nancy o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición. El 13 de febrero, un equipo SWAT y agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en una residencia en Catalina Foothills, aproximadamente a 2 millas de la casa de Nancy. Múltiples individuos fueron detenidos para interrogatorio. Un vehículo fue remolcado de la escena para procesamiento forense. No se realizaron arrestos. El sheriff Chris Nanos confirmó que no se encontró ningún signo de Nancy durante la operación. 2 días después, los investigadores recuperaron un par de guantes negros durante una búsqueda en la carretera a unas 2 millas de la casa de Nancy. Los guantes parecían coincidir visualmente con los que usaba el sospechoso en las imágenes de la cámara del timbre. Se extrajo ADN exitosamente de los guantes. El perfil genético indicaba un hombre desconocido. La muestra fue enviada a CODIS, la base de datos nacional de ADN del FBI, que contiene aproximadamente 22 millones de perfiles criminales. No hubo coincidencia. El ADN del sospechoso no está en ninguna base de datos federal. Quien se llevó a Nancy Guthrie nunca ha sido arrestado por un delito calificado o de alguna manera ha evadido completamente a las fuerzas del orden durante toda su vida. El 16 de febrero, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, hizo un anuncio formal abordando la especulación desenfrenada en las redes sociales. Para ser absolutamente claro, declaró el sheriff, la familia Guthrie, incluidos todos los hermanos y cónyuges, ha sido completamente descartada como posibles sospechosos en este caso. La familia no ha sido más que cooperativa desde el principio. Los investigadores examinaron sus teléfonos, sus computadoras, sus vehículos y sus hogares. Cada miembro de la familia inmediata de Nancy fue investigado a fondo y definitivamente eliminado como sospechoso. El sheriff Nanos estaba respondiendo a lo que llamó detectives de sillón en las redes sociales que habían especulado salvaje e irresponsablemente sobre la participación familiar sin ninguna evidencia. Savannah Guthrie publicó otra declaración en video el mismo día, hablando directamente a quien tenga a su madre o sepa dónde está. La presentadora del Today Show hizo lo que puede ser su último llamado público. Nunca es demasiado tarde, dijo Savannah con voz quebrada. Y no estás perdido ni solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí, creemos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano. Fue la súplica de una hija que ha pasado más de 2 semanas sin saber si su madre está viva o muerta, sin saber si volverá a verla, sin saber si su madre está sufriendo o aterrorizada, o pidiendo ayuda que nunca llegará. Al día de hoy, 18 de febrero de 2026, Nancy Guthrie lleva desaparecida 17 días. Tiene 84 años, tiene un marcapasos, requiere medicación cardíaca diaria para sobrevivir. Sin esa medicación, su condición podría volverse rápidamente fatal. El departamento del sheriff del condado de Pima ha confirmado que están trabajando directamente con el fabricante del marcapasos de Nancy en un intento de localizar el dispositivo a través de sus señales inalámbricas.
pero el marcapasos dejó de sincronizarse con sus dispositivos Apple aproximadamente a las 2 de la madrugada la noche que desapareció. Los investigadores no han detectado ninguna señal del dispositivo desde ese momento. No hay sospechosos confirmados bajo custodia. No ha habido arrestos. No hay prueba de vida. El hombre enmascarado en las imágenes del timbre permanece completamente sin identificar. El ADN recuperado de los guantes pertenece a alguien que no está en ninguna base de datos criminal federal. Las notas de rescate pueden o no haber provenido del secuestrador real. La afirmación de que Nancy fue vista viva en México hace 5 días permanece completamente sin verificar. Cada teoría sigue en juego, cada pista sigue siendo activamente perseguida, y cada hora que pasa hace el resultado más incierto y más sombrío. Si tienes cualquier información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, contacta la línea de pistas del Departamento del Sheriff del Condado de Pima inmediatamente al 52-03-514900 o la línea de pistas del FBI al 180-0CALLFBI. La recompensa es de $100,000 y en algún lugar ahora mismo, ya sea en Arizona o México, o en algún otro lugar completamente diferente, una mujer de 84 años está esperando. Y el tiempo se está agotando.